¿Sabías que Japón es el único país del mundo cuya constitución renuncia explícitamente a la guerra? Sí, la tierra de los cerezos en flor y la tecnología de punta tiene una cláusula de no a la guerra escrita en su ADN. Por eso es tan evidente que algo está cambiando. El ejército japonés de hoy es casi irreconocible frente a la fuerza modesta y puramente defensiva que alguna vez fue. Y, aún así, esta transformación no sorprende a nadie que haya seguido la historia de Japón. El mundo suele ver a Japón como el ejemplo perfecto del pacifismo, pero la realidad es más complicada. Durante décadas, el país caminó por una línea delgada, equilibrar ideales pacíficos con la crudeza de vivir en un vecindario peligroso. Hoy ese equilibrio se inclina. Japón está replanteándose qué significa realmente el pacifismo en un mundo cada vez más inestable. Las señales son claras. Japón entra en un nuevo capítulo, uno que podría borrar la imagen de la nación pacifista que creíamos conocer. Y uno que, pronto, podría ver a Japón acercarse de nuevo a la postura bélica que juró abandonar. Hablemos de ello. Para entender por qué Japón renunció a la guerra, hay que empezar por su pasado. El pacifismo arraigado de hoy está muy lejos de lo que Japón fue hace apenas unas generaciones, un imperio orgulloso, impulsado por ambición, imperialismo y una maquinaria militar implacable. Esa máquina se volvió posible gracias a la industrialización de finales del siglo XIX y principios del XX, fábricas, ferrocarriles e infraestructura militar, combinados con un nacionalismo creciente, inflaron las aspiraciones de Japón y lo empujaron hacia afuera. El país se sentía amenazado por el dominio occidental y buscó forjar su propio imperio en Asia. El auge del ejército japonés estuvo directamente ligado a esos sueños imperiales. Era un país dispuesto a conquistar a cualquier costo, incluso a mancharse las manos de sangre a escala industrial. Para los años 30, Japón ya iba en senda de guerra. En 1931 invadió Manchuria, profundizando su expansión agresiva en Asia-Pacífico, iniciada con la anexión de Taiwán en 1895 y Corea en 1910. Para 1941, esa ambición alcanzó su punto máximo con el ataque a Pearl Harbor, que empujó al mundo al teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, el ejército japonés cometió atrocidades, incluida la masacre de Nankín, que según estimaciones cobró entre 100.000 y 300.000 vidas chinas. Japón se convirtió en una fuerza temible, pero también en un paria ante el resto del mundo. Y la agresión tuvo un costo inimaginable, algunas estimaciones señalan más de 3 millones de soldados y civiles japoneses muertos. Otras 200.000 vidas, o más, se borraron en el destello de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Fue el clímax devastador de un conflicto que cambió el mundo. Pero no fue solo la pérdida de vidas lo que alejó a Japón del militarismo. Fue también la humillación total. La nación que había arrasado el Pacífico quedó de rodillas. Su emperador, por primera vez, habló por radio para anunciar la rendición. El pueblo japonés quedó conmocionado. Para muchos, aquello selló una conclusión: la militarización había sido un error. Y con esa comprensión nació un rechazo profundo hacia lo militar. Tras la derrota, Douglas MacArthur, comandante supremo de las potencias aliadas, lideró la desmilitarización. Su objetivo era simple: construir un mundo mejor a partir de la sangre y la carnicería del pasado, uno en el que Japón no volviera a blandir poder militar. La pieza central fue el artículo 9 de la nueva Constitución, adoptada en 1947. Este renunció a la guerra y prohibió a Japón mantener fuerzas militares. Declaraba: deseando sinceramente una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o uso de la fuerza como medio de resolver disputas internacionales. Y añadía: para lograr el objetivo del párrafo precedente, no se mantendrán fuerzas de tierra, mar o aire, ni ningún otro potencial bélico. Pero para siempre y nunca son palabras complicadas. Resultó ser más bien un por ahora. Y el giro llegó rápido. Menos de 5 años después, el mundo empujó a Japón en otra dirección. Con la Guerra de Corea en 1950 y la Guerra Fría en pleno auge, Estados Unidos necesitaba apoyo.
Japón, por su ubicación estratégica, se volvió un baluarte contra el comunismo, y el artículo 9 pasó a sentirse más como una sugerencia que como una regla rígida. Aunque el primer ministro Yoshida Shigeru insistía en que tenía las manos atadas, eso no impidió que Washington presionara para la remilitarización. Incluso tras recuperar su independencia en 1952, Japón permaneció alineado con Estados Unidos mediante el Tratado de Seguridad Estados Unidos-Japón. Estados Unidos mantuvo una gran presencia en suelo japonés, con más de 130 bases. Y Japón se convirtió, en la práctica, en base de operaciones para campañas estadounidenses en Corea, Vietnam y conflictos posteriores como Irak y Afganistán. A pesar de la retórica pacifista, Japón ya era un actor clave en la estrategia militar estadounidense en Asia. Esa presencia alimentó una dependencia. Japón funcionó, en cierto modo, como un portaaviones flotante para Estados Unidos. Pero para Washington no bastaba. En 1954 nació la Fuerza de Autodefensa, SDF. Un compromiso para satisfacer a Estados Unidos y, a la vez, mantener la actividad militar japonesa lo más limitada posible. Sus críticos la vieron como el inicio de un cambio de rumbo, una traición al pacifismo de posguerra. Aún con la SDF, Japón estaba lejos de ser una potencia militar plena. Fue diseñada para defender, no para hacer la guerra. Pero las ruedas ya giraban, y la constitución pacifista, aunque noble, empezaba a mostrar grietas. Se hicieron más visibles tras el final de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética. La alianza con Estados Unidos perdió parte de su razón de ser, Japón entró en estancamiento económico y crisis de identidad, y creció un sentimiento nacionalista. Para algunos líderes, Japón ya había pedido suficientes disculpas y era hora de dejar atrás su identidad de posguerra. Esto se reflejó en la Guerra del Golfo de 1991, cuando la negativa de Japón a enviar tropas se convirtió en una humillación. Un año después, el Parlamento autorizó su participación en operaciones de paz de la ONU. Comenzó en Camboya, con 600 soldados de ingeniería, 75 policías civiles, 8 observadores militares desarmados y 41 observadores electorales. Luego vinieron misiones como Mozambique, con unidades de control para coordinar transporte en puertos y aeropuertos. Timor Oriental fue otro destino, más de 2.000 soldados de ingeniería, 17 oficiales de Estado Mayor y 3 policías civiles. Aunque estas misiones hablaban de paz, muchos japoneses las vieron como erosión del pacifismo. No era militarización masiva, pero sí un cambio real. Y el gobierno siguió avanzando. Hacia finales de los 2000, Japón incrementó silenciosamente capacidades bajo el paraguas defensivo. La creación de portahelicópteros antisubmarinos, en esencia, portaaviones con ajustes, lo evidenció. También los planes para fortificar las islas Nansei, donde China disputa territorio, señalando disposición a afirmar intereses de seguridad en la región. Para 2010, Shinzo Abe llevó estas ideas más lejos. Quería que Japón fuera un país normal otra vez, con derecho a defenderse y, si era necesario, enviar tropas al extranjero. Un punto clave llegó en 2014, cuando Abe impulsó una reinterpretación del artículo 9 que permitió la autodefensa colectiva. El derecho a luchar junto a aliados si eran atacados. Abe lo presentó como necesidad estratégica ante un entorno cambiante, pero provocó una oposición feroz, especialmente entre quienes lo vieron como traición a los ideales pacifistas. Pese a la resistencia, el cambio continuó. En 2015, la Dieta aprobó leyes para que la SDF apoyara a aliados en combate. Fue un paso significativo lejos del pacifismo de 1947. Abe intentó revisar el artículo 9 por completo antes de 2020, pero dimitió ese año. Aún así, la reinterpretación dejó claro que las grietas del artículo 9 no eran superficiales, eran estructurales, y se profundizaban mientras Japón navegaba sus intereses de seguridad en un mundo aceleradamente cambiante. Y entonces llegó 2022 y rompió cualquier ilusión persistente. La invasión rusa de Ucrania sacudió el orden global y empujó a Japón a acelerar su trayectoria hacia una militarización más formal. ¿Por qué un conflicto a 8.000 kilómetros provocó una respuesta tan fuerte? Por los paralelos,
mostró lo vulnerables que pueden ser las naciones ante vecinos agresivos. Y Japón tiene hasta tres: China, Corea del Norte y Rusia, todos regímenes autoritarios con armas nucleares. Ucrania dejó una lección incómoda: ni la moderación histórica ni la falta de capacidad ofensiva garantizan seguridad. Hitoshi Nakama, político nacionalista japonés y pescador, lo resumió así: la paz depende de un equilibrio de poder. Rusia atacó a Ucrania. Es un error pensar que no seremos atacados porque no tenemos ejército ni bases militares. Esa era se terminó. Esa realidad cambió la opinión pública. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los japoneses apoyó fortalecer las defensas. También se expuso lo poco preparado que estaba Japón para un conflicto sostenido. El general retirado Toshimichi Nagaiwa dijo que Japón estaba como 200 metros detrás en una carrera de 400 en modernización militar. Años de baja inversión y el tope del 1% del PIB dejaron municiones, repuestos y recursos críticos en niveles insuficientes. Y el contraste con China, cuyo gasto militar superó al de Japón hace décadas, subrayó la urgencia de reformas. Hablando de China, no se puede entender la militarización japonesa sin mencionar a este rival persistente. Japón y China comparten una historia cargada de conflicto y desconfianza, alimentada por agravios antiguos y modernos. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945, estuvo marcada por sufrimiento masivo, incluida la masacre de Nankín. Ese periodo dejó cicatrices duraderas, con debates constantes sobre el reconocimiento japonés de sus crímenes de guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge económico japonés contrastó con las dificultades chinas bajo el comunismo, consolidando a Japón como potencia dominante en Asia durante buena parte del siglo XX. Pero esa dinámica cambió en 2010, cuando China superó a Japón como la segunda economía del mundo, reforzando su ambición regional e intensificando la rivalidad. La disputa territorial por las islas Senkaku, conocidas en China como Diaoyu, está en el centro de las tensiones actuales. Estas islas deshabitadas, administradas por Japón pero reclamadas por China, se han convertido en un punto crítico. Buques de la Guardia Costera China han entrado de forma rutinaria en aguas japonesas durante años, poniendo a prueba la capacidad de Tokio para defender su soberanía y empujando a la región hacia la confrontación. Y una de las figuras más visibles en la defensa de las reclamaciones japonesas es Nakama, el político pescador que mencionamos. Nakama navega con frecuencia hacia la Senkaku para afirmar la soberanía de Japón. Sus actos, incluida la izada de la bandera del sol naciente, son un desafío simbólico frente a China, pero también evidencian lo tensa que se ha vuelto la zona. A esa tensión se suma la expansión militar de China, que ha rebasado con amplitud las capacidades japonesas. Entre 2016 y 2020, la Marina china botó tantos buques como toda la flota japonesa, y en 2022 sus ejercicios incluyeron el lanzamiento de 5 misiles dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Y está Taiwán. La cercanía geográfica y su importancia estratégica atan a Japón al resultado de cualquier crisis en el estrecho. La isla japonesa de Yonaguni está a apenas 60 millas de Taiwán, lo que hace casi inevitable la implicación japonesa en una confrontación, sobre todo por su rol como centro clave para operaciones estadounidenses en la región. En los últimos años, Japón ha descrito a China como un desafío estratégico sin precedentes, algo impensable para una nación que se definía pacifista. Antes, la preocupación existía, pero se decía en voz baja. Ahora Japón ya no se esconde detrás de cortesías diplomáticas. También se ha alineado más con aliados regionales de Estados Unidos, incluidos Corea del Sur, Filipinas y Australia. Y esto último es enorme, la alianza Japón-Corea del Sur es un giro histórico, dado el pasado entre ambos. Corea del Sur fue colonia japonesa, y las cicatrices siguen ahí. Pero con Asia Oriental convirtiéndose en un nuevo escenario de Guerra Fría, ninguno de los dos podía permitirse seguir atrapado en el pasado. Como era de esperar, Corea del Norte recibió esta cooperación con abierta hostilidad. Corea del Norte ha sido una amenaza creciente para Japón durante décadas, especialmente desde los años 90, cuando avanzó en su programa nuclear. Para Japón,
eso cambió todo, ahora enfrentaba a un vecino con armamento nuclear. Sus pruebas de misiles de corto, medio e incluso alcance intercontinental, han sacudido repetidamente a Japón y algunos proyectiles han sobrevolado su territorio. Un caso especialmente notable ocurrió en 2017, cuando un misil norcoreano pasó sobre Hokkaido, disparando alertas y miedo público. No fue solo un gesto, fue una demostración brutal de que Japón está dentro del alcance. Además, Corea del Norte ha realizado 6 pruebas nucleares desde 2006, elevando la tensión con cada una. Por la historia de Japón con armas nucleares, esto toca una fibra única. Japón se ha presentado durante años como líder global contra la proliferación, pero el arsenal norcoreano lo enfrenta a un dilema: mantiene sus 3 principios no nucleares: no producir, no poseer, no permitir la introducción, y, al mismo tiempo, depende del paraguas nuclear de Estados Unidos. Con pruebas constantes y una negativa a frenar su desarrollo, la amenaza dejó de ser algo lejano. Es una realidad creciente que Japón no puede ignorar si quiere proteger a su población y su soberanía. Entonces, ¿qué está haciendo Japón frente a Corea del Norte y el resto de amenazas regionales? Primero, cambió su estrategia de defensa nacional. El entonces primer ministro Fumio Kishida anunció el giro en diciembre de 2022, admitiendo que la postura tradicional ya no bastaba. Lo dijo sin rodeos: nuestra defensa es insuficiente. Para fortalecerla drásticamente, estamos aumentando el presupuesto de defensa a 43 billones de yenes durante los próximos 5 años. Aquí aparece la señal más obvia de preparación para un conflicto: un gasto militar sin precedentes. El plan era aumentar el gasto un 60% para 2027, hasta esos 43 billones de yenes, unos 320.000 millones de dólares en 2022, encaminando a Japón a ser el tercer mayor gastador militar del mundo, detrás de Estados Unidos y China. Además, el gobierno se comprometió a llegar al 2% del PIB en defensa, alineándose con estándares OTAN. Y a finales de 2024, Japón aprobó un presupuesto récord de defensa de 55.13 mil millones de dólares para 2025, marcando el 13º año consecutivo de aumentos. ¿En qué se irá ese dinero? En reforzar capacidades defensivas, sistemas avanzados y más infraestructura militar. Y el armamento es especialmente revelador. Bajo la interpretación actual del artículo 9, Japón no puede poseer ciertas armas ofensivas, ICBM, armas de destrucción masiva, portaaviones ni flotas de bombarderos. Pero eso no ha impedido que despliegue submarinos, destructores con Aegis, portahelicópteros y aviones de combate, sistemas con enorme potencial de combate. Entre las compras más significativas están 400 misiles de crucero Tomahawk estadounidenses, capaces de atacar objetivos más allá de las fronteras japonesas. Porque, ya sabes, nada grita mantenimiento de la paz como misiles de largo alcance. Japón también busca desarrollar misiles propios de largo alcance, aunque su despliegue completo se proyecta hacia la década de 2030. A esto se suma la expansión de defensas antimisiles, con sistemas desplegados a lo largo de las islas de Okinawa. Okinawa, además, concentra una presencia militar creciente. La adición más reciente es una nueva base en Ishigaki, cerca de Taiwán y China, como parte del refuerzo del arco de Nansei, tras instalaciones en Amami-Oshima, Miyako y Yonaguni. El número de tropas terrestres de la SDF en la zona también ha subido. Reportes de 2024 lo sitúan en 570 efectivos y unos 260 familiares. Frente a los 55.000 militares estadounidenses y al 75% de las bases de Estados Unidos en Japón que se concentran en Okinawa, puede parecer poco. Pero para Japón es un aumento simbólicamente enorme, sobre todo por un problema clave: el personal. El reclutamiento lleva años quedándose cerca de un 20% por debajo de los objetivos. Una población en declive y mayor renuencia a unirse al ejército agravan la situación. Para responder, Japón intenta mejorar sus estrategias de reclutamiento y hacer más atractivo el servicio. También está cultivando una imagen más combativa de sus fuerzas de autodefensa. No solo como respuesta a desastres, sino como fuerza real de defensa nacional.
Parte de esa narrativa se construye con ejercicios militares. Solo en 2024, Japón participó en maniobras importantes, RIMPAC, liderado por Estados Unidos con 29 países, Kinsword, bilateral EU-Japón, Malabar, organizado por India, y Pacific Vanguard, naval conjunto con Estados Unidos y otros aliados. El objetivo, reforzar alianzas y asegurar que Japón pueda responder a amenazas, especialmente de China y Corea del Norte. Pero incluso con todo esto, algunos creen que Japón llegó tarde. La idea es simple, el pacifismo de gran parte de la población frenó la militarización y ahora el país corre detrás del reloj. ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video. Nos vemos pronto.